Bendecido hermanos, ¿saben el significado del poder de callar? ¿Por qué Jesús no se defendió? Quédate hasta el final, porque este mensaje cambiará tu forma de enfrentar las críticas, las discusiones y las injusticias. Al final, oraremos juntos para que el Espíritu Santo te enseñe a vencer en silencio. El mundo moderno ha enseñado que el que más grita, gana, que quien tiene la última palabra, vence, que quien se defiende con más argumentos y responde con más fuerza, es el que impone respeto. Pero el reino de Dios no opera bajo esas reglas. En el reino, el verdadero poder muchas veces se revela en el silencio. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que tenía toda la autoridad del cielo y la tierra, eligió callar en el momento más crítico de su vida terrenal. Ante acusaciones falsas, burlas, escarnios y una condena injusta, Él no respondió. No por debilidad, sino por dominio. No por miedo, sino por propósito. Isaías lo profetizó con exactitud siglos antes. En Isaías 53:7 leemos: Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta no fue una reacción accidental. Fue una estrategia celestial. Jesús eligió el silencio como arma, y esa decisión cambió la historia de la humanidad. Cuando fue arrestado, en Mateo 26, 62 a 63, el sumo sacerdote le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el texto: mas Jesús callaba. En Marcos 15, 3 a 5, Pilato lo interroga, y otra vez Jesús no responde. Pilato se maravilla. ¿Cómo alguien con tanto poder puede guardar silencio? ¿Cómo alguien que es inocente no se defiende? Porque Jesús no vino a ganar una discusión, vino a cumplir una misión. Y esa es la gran diferencia entre quienes reaccionan desde el alma y quienes actúan desde el espíritu. El alma quiere tener la razón. El espíritu quiere obedecer. El alma quiere responder. El espíritu quiere que se cumpla el propósito. Y este mensaje no es solo una historia antigua, es un modelo para ti. Porque hay momentos en los que el enemigo no necesita robarte tus bienes, solo necesita provocarte para que tú mismo pierdas la paz. Hay momentos donde lo que está en juego no es una verdad, sino tu testimonio. Jesús calló porque su silencio hablaba más fuerte que 1000 argumentos. Porque cuando alguien sabe quién es, no necesita probarlo con palabras. Él no necesitaba gritar que era el Hijo de Dios. Lo demostraría con la cruz, con la tumba vacía, con la resurrección. ¿Cuántas veces has querido responder a una ofensa? ¿Cuántas veces has sentido que tenías que defender tu nombre, tu reputación, tu dignidad? ¿Y qué ganaste con eso? Muchas veces, solo más conflicto, más dolor, más división. Proverbios 17, 27 a 28 dice: El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El sabio no es el que siempre habla, es el que sabe cuándo no hacerlo. En Lucas 23, 8, 9, Herodes interroga a Jesús con muchas palabras, esperando un milagro, una señal, un argumento. Pero Jesús no le responde ni una palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no respondía para entretener, ni para impresionar, ni para justificar. Él solo hablaba cuando el Padre se lo indicaba. Y ahí está la clave. No se trata de quedarse callado por miedo o pasividad. Se trata de callar por obediencia, de saber que hay una autoridad en el silencio cuando éste está guiado por el Espíritu Santo. Porque el silencio no siempre es vacío. A veces es más poderoso que el sonido. Callar no es sinónimo de debilidad. Callar en el tiempo correcto es una señal de madurez, de autocontrol y sobre todo de confianza absoluta en que Dios pelea por ti. En Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón acercándose peligrosamente, y el caos reinaba, Moisés dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué significa eso? Que hay batallas que no se ganan hablando, ni corriendo, ni reaccionando. Hay batallas que solo se ganan quedándose quietos y confiando. Jesús conocía bien ese principio.
Sabía que la autoridad no se demuestra alzando la voz, sino sosteniendo la paz cuando todo a tu alrededor se derrumba. En Juan 19:9, Pilato vuelve a preguntarle, intentando tener una conversación que pudiera cambiar el rumbo del juicio. Pero Jesús no le responde. Pilato, molesto, le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y entonces Jesús habla, no para defenderse, sino para afirmar la verdadera fuente de poder. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Con esa frase, Jesús nos enseña que el silencio también puede ser un acto de autoridad, porque cuando tú sabes de dónde viene tu identidad, tu llamado y tu respaldo, no necesitas entrar en discusiones para defenderlo. Cuando tú sabes que Dios es tu defensor, puedes descansar aunque otros hablen mal de ti. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces, el impulso de defendernos nace del deseo de vengarnos, de demostrar que tenemos razón, de hacer justicia por mano propia. Pero Dios nos llama a dejar espacio para su justicia. Jesús no respondió ante Herodes, ni ante los fariseos, ni ante los soldados. Pero sí habló cuando fue el momento de afirmar su propósito. En Mateo 26, 63 a 64, ante el sumo sacerdote que le exige, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús responde, tú lo has dicho. No se defendió, pero sí se afirmó. Eso es muy distinto. No cayó por miedo, cayó por estrategia. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender hoy. No se trata de callar por resignación, sino de callar con revelación. Revelación de que Dios está al mando. Revelación de que tú no necesitas arrastrarte por el respeto de otros cuando ya fuiste afirmado por el cielo. En el 1 Pedro 2:21 a 23 se nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la base de todo este mensaje. Jesús no respondió porque sabía que había un juez más alto, más justo y más eterno. ¿Y tú? ¿Has estado en situaciones donde te han acusado falsamente? ¿Donde has sido víctima de palabras duras, de críticas sin fundamento, de chismes familiares, de injusticias laborales? Y tu primera reacción ha sido querer responder, demostrar, pelear. Detente, respira y escucha lo que dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, deja de pelear, yo me encargo. El poder del silencio está en que, mientras tú callas en obediencia, Dios habla a tu favor. Mientras tú decides no levantar tu voz, el cielo levanta bandera sobre tu causa. Mientras tú eliges la quietud, Él se pone en movimiento. Hay algo profundamente espiritual en el silencio de Jesús ante sus acusadores. Su respuesta no fue verbal, fue redentora. Su defensa no fue con palabras, fue con entrega. En cada momento donde pudo hablar y eligió no hacerlo, nos enseñó que el reino de Dios no se expande con discusiones, sino con obediencia. En Proverbios 26:4 se nos advierte, no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Este versículo revela algo clave. Responder al ataque de alguien necio te pone al mismo nivel. A veces, más que corregir al otro, terminas perdiendo la paz, el enfoque y el testimonio. Cuando Jesús callaba, no era un acto pasivo, era un acto de guerra espiritual. Estaba renunciando a los métodos humanos para abrazar los métodos eternos. Estaba confiando en que el plan del Padre se cumpliría, aun cuando los hombres lo juzgaran mal. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos fallado en eso? ¿Cuántas veces, en lugar de guardar silencio, abrimos la boca y con nuestras palabras aumentamos el fuego? ¿Cuántas veces, por querer tener la razón, perdimos la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo? En Santiago 1:19-20 se nos instruye, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué?
porque hablar desde la emoción es peligroso. Una palabra lanzada fuera de tiempo puede herir más que 1000 espadas. Y muchas veces, lo que nos separa de la victoria es simplemente un momento de silencio no obedecido. Jesús no era débil. Jesús tenía legiones de ángeles a su disposición, pero decidió no usarlas. ¿Por qué? Porque había una cruz que cargar, un propósito que cumplir, una redención que completar. En Mateo 26, 53 a 54, Él dice: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Él sabía que si hablaba para defenderse, rompería el diseño divino. Y eso es algo que muchos necesitan entender hoy. A veces, defenderte ante los hombres es perder la victoria que ya estaba escrita por Dios. La victoria de Jesús no fue en Pilato, no fue en el Sanedrín, no fue en la cruz. Fue en su capacidad de obedecer hasta el final. Fue en no romper su silencio antes de tiempo. Fue en no permitir que el dolor lo desviara del destino. Y esa es una de las mayores enseñanzas del Evangelio. El poder no está en cuanto dices, sino en cuanto obedeces. Job es otro ejemplo. En medio del sufrimiento, sus amigos lo atacaron con discursos religiosos, con juicios errados, con acusaciones disfrazadas de consejo. En Job 13:5 él les dice: «Ojalá callarais por completo. Esto os fuera sabiduría». Job entendió que muchas veces el verdadero sabio es el que sabe cuándo cerrar la boca, que hablar por hablar no consuela, no guía, no restaura. El silencio tiene poder cuando está lleno de fe, cuando no nace de la cobardía, sino de la convicción de que Dios es juez justo, defensor incansable y redentor eterno. Por eso, cuando estés en medio de una discusión familiar, cuando alguien te critique sin razón, cuando seas señalado injustamente, recuerda a Jesús. Recuerda a Isaías 53. Recuerda que tu identidad no se defiende, se afirma en la presencia de Dios. No es tu tarea convencer al mundo de quién eres. Tu tarea es obedecer al que te llamó. Tu tarea es callar cuando el Espíritu dice calla y hablar cuando Él te diga que hables. Porque a veces el mayor grito de fe es un silencio lleno de paz. El silencio en los momentos de tensión no solo es una estrategia divina, es un arma espiritual. Es la evidencia de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Y quien se mete en batallas de palabras en lo humano, muchas veces pierde en lo espiritual. Jesús sabía que no había necesidad de explicar su inocencia, porque Él era la verdad. En Juan 14:6 dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». ¿Cómo se defiende la verdad? Siendo fiel a ella. ¿Cómo se responde a la mentira? Con coherencia. Jesús no necesitó desmentir a nadie. Su vida hablaba más fuerte que cualquier testimonio falso. Cuando te enfrentes a la crítica o la calumnia, recuerda que tu integridad hablará más alto que tus argumentos. En Proverbios 10:19 se nos advierte: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». En otras palabras, cuanto más hablas, más te expones a fallar. Pero cuando callas por sabiduría, revelas carácter. Jesús estaba rodeado de gritos, los soldados burlándose, los fariseos acusándolo, el pueblo pidiendo su crucifixión, y aún así, Él mantuvo la paz. Ese nivel de dominio solo puede venir de alguien que está lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo no te da el poder para responder más fuerte, te da el poder para callar en paz. Y esto también aplica a la vida cotidiana. Cuando en tu casa hay tensiones, cuando en tu trabajo te acusan, cuando en tus relaciones se levantan discusiones, hay un camino más alto, el camino del silencio dirigido por el Espíritu. En Eclesiastés 3:7 dice: «Tiempo de callar y tiempo de hablar». El sabio no es quien siempre se queda callado, ni el que siempre habla. El sabio es el que sabe discernir los tiempos, y ese discernimiento solo lo da la comunión con Dios. Porque hay momentos en los que una sola palabra puede desatar guerra, y un silencio puede traer paz. Jesús no fue pasivo, Jesús fue estratégico. Su silencio era una declaración: «Mi reino no es de este mundo». En Juan 18:36 lo dijo claramente: «Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Su reino es eterno, invisible, celestial. Y por eso no necesitó ganar discusiones terrenales, porque Él ya reinaba desde lo alto. Cuando tú entiendes eso, ya no necesitas probar tu punto. Ya no necesitas demostrar que tienes razón. Ya no te desgastas en discusiones inútiles, porque sabes que tu posición en Cristo es más importante que tu reputación ante los hombres. Recuerda a Nehemías cuando reconstruía los muros. En Nehemías 6, sus enemigos querían hacerlo bajar del muro para distraerlo con falsas reuniones. Pero él respondió, estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. ¿Qué estaba diciendo? No perderé tiempo en discusiones que no construyen. Y eso mismo debes decir tú hoy. Estoy construyendo mi casa, mi fe, mi propósito, y no tengo tiempo para pelear batallas que no me corresponden. Cuando decides callar en obediencia, estás diciendo, Señor, peleas tú por mí. En Salmo 37, 5-7 dice, encomienda a Jehová tu camino. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En ese silencio hay poder, en esa espera hay milagros, porque mientras tú decides confiar, Dios se mueve en lo invisible. Así como Jesús se entregó sin defenderse, confiando en que el Padre lo vindicaría, tú también debes aprender a entregarle al Padre cada discusión que no necesitas pelear, cada palabra que no necesitas decir, cada respuesta que no necesitas dar, no porque seas débil, sino porque eres sabio, no porque no tengas argumentos, sino porque tienes fe. Hay un silencio que duele, pero también hay un silencio que libera. El primero viene de la represión, de la impotencia, de no saber qué decir. El segundo, el que enseñó Jesús, nace de la confianza profunda en el Padre. No es el silencio del que está derrotado, sino el del que ha decidido no perder su paz por la batalla equivocada. Jesús no solo cayó en su juicio, también lo hizo muchas veces con sus propios discípulos. En Marcos 9:33-35, Jesús los confronta con una pregunta. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque habían estado discutiendo quién era el mayor. Y en lugar de reprenderlos con dureza, Jesús se sienta, llama a los 12 y les enseña con mansedumbre. El que quiera ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese gesto nos enseña algo poderoso. Hay palabras que hieren más que los gritos, pero hay silencios que enseñan más que 1000 frases. Jesús no los humilló por su orgullo, los formó con su ejemplo. Y eso es algo que tú puedes aplicar en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. No siempre necesitas hablar fuerte para corregir. A veces el Espíritu Santo usará tu silencio lleno de paz para tocar corazones. La voz que más impacto tiene no es la que se impone, es la que transforma. Y esa es la voz del Espíritu. En el primer Rey 19:11-12, cuando Elías está huyendo y se esconde en la cueva, Dios no se le presenta con un terremoto, ni con fuego, ni con viento fuerte. Viene con un silbo apacible. En ese susurro estaba la gloria de Dios. Así también ocurre contigo. Muchas veces buscas respuestas entre el ruido, pero Dios responde en el silencio. Mientras tú estás queriendo gritar tu dolor, Dios te invita a entrar en reposo. Mientras tú quieres defenderte de los hombres, Dios quiere defenderte con su poder. Jesús sabía cuándo callar y cuándo hablar. Cuando fue necesario hablar, lo hizo con autoridad. Pero cuando el silencio era más poderoso, lo abrazó sin miedo. Él sabía que su misión no era convencer al mundo, era obedecer al Padre, y esa debe ser también tu meta. En Filipenses 2:5-9, Pablo nos llama a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué ocurrió después? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Lo ves? El silencio te posiciona. La obediencia te exalta, no delante de los hombres, delante del cielo. Porque mientras los hombres celebran al que habla más fuerte, Dios honra al que obedece con mayor humildad. Y si hoy tú has estado en medio de gritos, de críticas, de injusticias, quiero decirte algo. Tu batalla no será ganada con más ruido, será ganada con más fe.
No necesitas responder a todos, solo necesitas responder al llamado de Dios. No necesitas explicarte a cada persona, solo necesitas ser fiel a quien te llamó. En Salmos 62, 5 a 6 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Esa es la seguridad que sostenía a Jesús. Él sabía que el Padre era su roca, que no necesitaba defenderse, porque ya había sido aprobado desde los cielos. Tú también has sido aprobado, no por tus argumentos, sino por tu obediencia. No por lo que dices, sino por lo que portas. Y cuando portas al Espíritu Santo, no necesitas hablar todo el tiempo, porque su presencia habla por ti. Callar no es solo una estrategia, es un testimonio. Es la expresión visible de una fe invisible. Cuando alguien te ataca y tú no respondes, cuando alguien te señala y tú no reaccionas con ira, cuando alguien te provoca y tú decides guardar silencio, no estás perdiendo, estás dejando que Dios hable primero. En Mateo 5, 11 a 12, Jesús dijo en el Sermón del Monte: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta bienaventuranza no es para los que responden con fuego, sino para los que soportan con fe. Tú no estás llamado a probarle al mundo quién eres. Estás llamado a permanecer firme y fiel. Y eso, en este tiempo de redes sociales, debates públicos y opiniones hirientes, es más difícil que nunca. Pero ahí está la diferencia. Los hijos del reino no se conducen como los hijos del mundo. Cuando te provocan, puedes recordar Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Callar muchas veces es vencer con el bien. Porque el silencio es una semilla que da fruto eterno cuando es regada con oración. Jesús vivía en una dimensión tan alta de comunión con el Padre que las voces humanas no podían sacudirlo. Lo criticaban, lo llamaban hijo de fornicación, decían que tenía demonios, lo acusaban de blasfemia. Pero él sabía que su identidad no dependía de lo que decían de él, sino de lo que el Padre decía de él. En Juan 8:18, Jesús dijo: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esa es la clave. Cuando el Padre da testimonio de ti, no necesitas que nadie más lo haga. Tú también tienes un testimonio que no puede ser anulado por palabras humanas. Eres un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, llamado con propósito eterno. Y eso no lo cambia una crítica, ni un chisme, ni una calumnia. En el 1 Pedro 3:9 se nos exhorta: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Esa es la actitud que más desarma al enemigo. No solo callar, sino bendecir. No solo ignorar, sino orar por el que te hiere. Jesús en la cruz no maldijo. No gritó venganza. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el clímax de su silencio. Transformar el dolor en intercesión. Transformar la injusticia en redención. Y tú puedes hacer lo mismo. No con tus fuerzas, sino con su espíritu. Porque el poder de callar no viene del autocontrol humano, sino del dominio del Espíritu en tu interior. No es cuestión de personalidad, es cuestión de rendición. Dios está buscando en este tiempo personas que sepan cuándo hablar y cuándo callar. Que no se dejen arrastrar por provocaciones, sino que vivan conectados a su propósito eterno. Porque cuando tú hablas sin dirección, puedes perder influencia. Pero cuando tú callas por obediencia, ganas autoridad. Jesús fue el hombre más poderoso que ha pisado la tierra, y también fue el más callado en el momento más injusto de su vida. Y por eso el Padre lo exaltó. Filipenses 2:9 lo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú no necesitas levantar tu nombre, necesitas levantar a Cristo en tu actitud, y cuando lo haces, Dios se encarga de levantarte a ti. Callar no es aislarse, callar no es rendirse al dolor. Callar en el reino de Dios es declarar en voz baja: yo confío en el cielo más que en mis emociones. El poder de callar se encuentra en la raíz de la obediencia.
Es una declaración silenciosa que grita en el mundo espiritual. Mi respuesta no está en mis labios, sino en el trono de Dios. Muchas veces queremos hablar para liberar presión. Sentimos que, si no decimos algo, explotamos. Pero es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo. Él no viene a reprimirte, viene a fortalecerte. Él no viene a silenciarte por miedo, sino a llenarte de paz para que el silencio se convierta en testimonio. Jesús, al callar, no dejó de hablar, porque mientras sus labios estaban cerrados, su vida estaba predicando. Cada segundo en silencio frente a Pilato, frente a los fariseos, frente a la multitud, fue una predicación viviente. Su mansedumbre hablaba, su obediencia gritaba, su propósito resonaba más fuerte que las voces del mundo. Y tú también puedes predicar con tu silencio. Cuando no respondes a una ofensa, predicas paz. Cuando eliges el perdón sin dar explicaciones, predicas gracia. Cuando te apartas del conflicto sin buscar venganza, predicas el reino. En 2 Timoteo 2:23-24 dice: Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Lo ves? El siervo del Señor no discute, enseña con ejemplo, no pelea por la razón, camina en compasión. Jesús tenía todo el derecho de hablar, pero eligió callar, porque sabía que el poder no estaba en tener la última palabra, sino en tener el último acto de obediencia. Y ese acto fue la cruz, el madero del silencio, el altar del perdón, el símbolo eterno de que a veces lo más divino no es hablar, sino morir al deseo de hablar. Hay momentos en los que el Espíritu te susurrará, silencio. No porque no tengas algo que decir, no porque no tengas la razón, sino porque ese silencio será más eficaz que 1000 argumentos. Ese silencio abrirá puertas que tus palabras no podrían mover. En Isaías 30:15 dice: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa es la fortaleza del reino, la confianza que no necesita demostrarse, el descanso que no necesita defenderse. Y cuando tú caminas con esa quietud, algo cambia en tu entorno. Las discusiones pierden fuerza, el enemigo se confunde, los que te acusan se cansan, porque nada cansa más al que provoca que un corazón que no reacciona. El enemigo quiere llevarte al terreno del ruido, porque él reina en la confusión. Pero el Espíritu Santo reina en la paz. Cuando tú eliges callar en paz, te estás posicionando en una dimensión donde Dios mismo es tu defensa. Salmo 94, 1-2 lo declara así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. No es una oración de venganza, es una oración de confianza. Es decir, Señor, tú ves todo. Tú juzgas todo, tú sabrás qué hacer. Hoy más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres que elijan este camino, que en medio del caos callen en obediencia, que en medio del fuego no alimenten el conflicto, que como Jesús estén dispuestos a parecer débiles, para mostrar la fuerza más alta, la fuerza de la obediencia al Padre. Cuando el silencio viene de Dios, no es vacío, es lleno de gloria. Es una pausa sagrada en la que el alma reconoce que ya no se trata de pelear con palabras, sino de confiar con el corazón. Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó con su vida entera que a veces la forma más poderosa de predicar, de pelear y de ganar es guardar silencio. Él pudo hacer caer fuego del cielo, pudo desmontar cada acusación con sabiduría divina, pudo paralizar a sus enemigos con solo una palabra, pero eligió no hacerlo, porque en su obediencia silenciosa estaba tu salvación y la mía. Su silencio en el juicio fue el eco que rompió las cadenas del pecado. Su respuesta fue la cruz, y su recompensa, la resurrección. Y tú, hoy, estás llamado a seguir ese mismo camino. No es fácil. El deseo de hablar es fuerte. El impulso de defenderte es humano. Pero el Espíritu te invita a algo más alto, a confiar en que,
Cuando tú eliges callar por obediencia, el cielo hablará por ti. Tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Dios ya ha dicho quién eres. No necesitas limpiar tu nombre. Él es tu justicia. No necesitas ganar discusiones. Tu victoria ya está escrita en el libro de la vida. Tal vez has sido herido, malinterpretado, juzgado injustamente. Tal vez te han ofendido, traicionado o difamado. Pero hoy el cielo te dice, calla. No porque no tengas qué decir, sino porque yo hablaré por ti. Y cuando Dios habla, todo se alinea. Nakarati, oración poderosa de agradecimiento y conciliación. Padre Celestial, hoy vengo ante ti no con gritos, no con reclamos, sino con el silencio del alma que se rinde. Gracias por mostrarme que el poder no está en la última palabra, sino en la obediencia que no necesita explicaciones. Gracias por enseñarme que Jesús, el Rey Eterno, eligió callar para salvar. Espíritu Santo, hoy renuncio al impulso de defenderme. Renuncio al orgullo que quiere gritar para ser escuchado. Renuncio a la necesidad de tener la razón y abrazo la paz de tu voluntad. Abrazo la fortaleza que hay en el reposo. Abrazo el poder que hay en callar cuando tú me lo pides. Te entrego cada batalla, cada injusticia, cada ofensa. No quiero pelear más con mi carne. Quiero reposar en tu espíritu. No quiero hablar más desde el alma. Quiero escuchar tu voz en mi silencio. Llena mi boca con sabiduría para hablar a tu tiempo y mi corazón con dominio propio para callar en el tuyo. Hazme manso como el cordero, pero firme como la roca, y que en mi obediencia otros vean a Cristo reflejado. Gracias por ser mi defensor. Gracias por pelear por mí. Gracias porque mientras yo descanso, tú actúas. Mientras yo callo, tú hablas. Hoy, Padre, declaro que mi vida hablará más fuerte que mis palabras, y que mi silencio será un altar de confianza, donde tú recibirás toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, si esta palabra tocó tu espíritu, si sentiste que el cielo mismo te hablaba en cada línea, entonces no te vayas sin accionar la fe. Dale like a este video si reconoces que necesitas el poder del silencio en tu vida. Comenta abajo, Señor, enséñame a callar y confiar. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que están peleando con palabras y necesitan paz. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que no solo enseñan, sino que transforman. Este no es solo un video, es un altar donde renuncias a ganar con tu voz para comenzar a vencer con tu fe. Dios los bendiga.